Ya, entonces, Giovanni Barletti, naces en Moquegua, te pone tus padres el nombre de tu abuelo fallece porque lo patea un burro y te queda a ti esa en especie Arequipa. de enseñanza, ¿no? De que algo, para algo debe servir tu nombre y tu vida y tu existencia. ¿Dónde estudiaste tu primaria y secundaria? Claro. Bueno, yo he estudiado en Moquegua, en el Colegio Juan 23, y luego mi educación superior la he estudiado en la Universidad Católica de Santa María, la Facultad de Derecho. ¿Por qué te fuiste a la Santa María y no a la UNSA o no a la de San Marcos o a otra universidad? ¿Qué es lo que decidió que te fueras a estudiar A la de a San Arequipa? Agustín. Sí. ¿Por qué estudiaste en la Universidad Católica de Santa María y no en otras universidades? A ver, Sí, lo escucho, doctor. sí. Te estaba preguntando de por qué estudiaste en la Universidad Católica de Santa María y no en otras universidades. Es que, bueno, yo estudiaba, a mí me gusta mucho la literatura. Yo estudiaba literatura en la facultad en la Facultad de Literatura de la UNSA. Y bueno, las huelgas terminaron devastando mi carrera. Entonces, si yo estudiaba Derecho, ¿para qué ingresaba también a la UNSA con las mismas huelgas? ¿No? Entonces, por eso me fui a la Universidad Católica. Y creo que fue un acierto, porque he conocido grandes maestros y amigos que me han servido, digamos, más que para mi formación jurídica, para mi formación literaria, porque ahí he sacado grandes conocimientos y enseñanzas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, en mi facultad de Derecho conocí a Juan Carlos Nalbarte, que es un narrador arequipeño, y con él como que empezamos a congeniar tanto. En mi mismo salón estudiaba, y él ha publicado ya 4 libros de cuentos, ¿no? Yo también voy por ahí, o sea, nos hayamos juntado a la misma clase es un destino importante. Y aparte he tenido profesores como el doctor Juan Carlos Valdivia, que me quitó un poco ese lado acartonado del derecho y fue también para mí muy importante. Amigos míos, ¿Por qué acartonado del derecho? A ver, decime tú, por porque favor. Sí, le quitó, digamos, un poco el lado tan formalista que teníamos ante los profesores, ¿no? Usted ha ¿cómo sido cuál? alumno creo Claro, que usted ha sido de posgrado, ¿no? De pregrado, me no imagino. no, de pregrado y la verdad es de que yo creo que me he equivocado, pero bueno, por eso te estoy preguntando sin ánimo de incomodar a nadie, ¿no? Simplemente, ¿por qué lado acartonado tiene el derecho? El derecho es una disciplina fascinante y que Ah, creo que no, la sí, por parte más supuesto. fascinante y más, digamos, rica está en las normas. Leer un código es como leer un cuento de miedo, ¿no? O un thriller o una película de estas de miedo. Yo creo. Bueno, me refiero a la relación con los profesores, digamos, Ah, ¿no? O sea, claro, claro. él rechazaba la verticalidad entre el alumno y el profesor y ciertos aspectos del derecho, como de respecto de la ética, de la moral, sobre que el derecho si es una ciencia o no, el eterno debate, ¿no? Ese tipo de cuestiones me hicieron, digamos, sentirme más cómodo respecto de Claro, la claro. carrera. Entendí. El típico debate de si el derecho es ciencia o no es ciencia. ¿Te sirvió saber si el derecho era ciencia o no era ciencia? Mm, Bueno, a saber la verdad de las cosas siempre va a ser útil, ¿no? Pero ahora llevarlas a la realidad es diferente, ¿no? El mismo Juan Carlos me dice Claro. algo que nunca me olvido, ahora que yo soy un operador del derecho, ¿no? Yo trabajo como asesor legal y eso me sirve todos los días. Él me decía, el derecho regula realidades, ¿no? Y es algo que yo repito siempre, ¿no? Al momento de aplicar una norma. Ah, está muy bien. Ahora dime, entonces estudiaste Derecho en la Católica, hiciste tesis, hiciste expediente, cómo te graduaste? ¿Cómo Bueno, te yo me gradué titulaste como abogado? con expedientes, yo me gradué. ¿Qué expediente llevaste? Si te acuerdas, ¿no? No hay problema. Uno era de violación de menor de edad y el otro era un despido en ¿qué Despido régimen era arbitrario, esto? Sí, sino que yo estaba haciendo una tesis, pero ya ¿ya? estaba mucho tiempo haciendo mi tesis. Acá
Aquí en Moquegua hay un caso muy sonado de derecho, que es, le cuento, mire, A ver, en inicios de 1800 hubo un hurto sacrílego en un distrito que se llama Torata, ¿no? Un sambo liberto ya, estaba encargado de ser sacristán en la iglesia de Torata, de acá en Moquegua, y él resulta pues que se roba las joyas, ¿no? De la Virgen, de la Candelaria de Torata. Y una vez que lo atrapan en plena fuga hacia Arequipa, a él lo empiezan a procesar, ¿no? Y un abogado de la época, Joseph Lozano, él, él lo defiende alegando de que tienen que procesarlo por un hurto normal y que el hecho de que haya robado joyas de la Virgen no representa ningún agravante, porque estaban pidiendo pena de muerte porque debido a su culpa ya no se iba a presentar más la Virgen, decían pues los pobladores moqueguanos de la época, ¿no? ya, qué Y a mí interesante. me fascinó la defensa tan audaz de Joseph Lozano Sí. de en ese año propugnar algo así, ¿no? Imagínense, estamos antes de la independencia del Perú. Claro, tipo Siriaco Urtecho de Litigante por Amor que escribió Fernando Taseñí. Más o menos, ¿no? Un poco más moderno esto, pero yo estaba haciendo mi investigación en los archivos de acá de Moquegua. En ¿Y el qué archivo pasó? regional de Moquegua me estaba demorando mucho. Tenía que graduarme, ¿no? Por cuestiones económicas, laborales, y bueno, decidí optar por los expedientes y me gradué prontamente, ¿no? Espero retomarla esta porque el tema me gusta mucho y me gusta Está mucho muy también la bueno. historia. Está muy buena. Solo la referencia nueva que me has dado está muy buena como para hacer una investigación. Espero que la retomes, como dices tú. Luego, estudiaste Derecho, te graduaste con expedientes, dos expedientes, una violación, y comenzaste a escribir cuentos. ¿Cómo así es que comenzaste a escribir cuentos? ¿Has escrito cuentos jurídicos o cuentos generales? ¿Te gustan los cuentos de Ramón Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, o los de Bukowski? Cuéntanos. Bueno, yo empiezo a escribir ya desde mucho antes, desde mi adolescencia, ¿no? Por eso estudiaba literatura en la UNSA. Lo que sucede es que en el derecho, digamos que me daba cierta holgura en mi vida para dedicarme buen tiempo a la literatura. La literatura es exclusiva y excluyente, como dice Vargas Llosa, ¿no? Yo, Ya. digamos, dividía mi vida entre la literatura y el derecho, pero estudiando derecho yo he publicado 3 libros, ¿no? Y Ah, ya cuando he salido ya he publicado más, ¿no? A mí me gusta el realismo urbano, como Ribeiro, como Vargas Llosa, como Osvaldo Reynoso, ¿no? Y tantos otros escritores, ¿no? Yo Alonso rescato, Cueto, Alonso Cueto, ¿te gusta? no, me No parece que no tanto. trata el lenguaje tan bien, digamos, como Bryce, como Ribeiro, pero sí también lo tengo bastante en consideración, ¿no? Yo tengo mucha herencia de literatura norteamericana, soy un gran lector de literatura norteamericana. Ya. Y eso fue. Ahora, no podría negar que mis cuentos están plagados de reminiscencias jurídicas, ¿no? Yo soy abogado. Es más, el derecho me ha dado la fuente de las historias que yo he escrito hasta la fecha, ¿no? Sigo hago novelas policiales. Ahora estoy entrando a hago novelas policiales con enfoque en lo jurídico, Muy, lo qué procesal, interesante, ¿no? ¿no? Ya. Ahora, me dices tú que has leído a Julio Ramón Ribeiro, a Bryce Echenique. De Julio Ramón Ribeiro, ¿qué obras te gustan más? Claro que se supone es repetir esto, pero igual es importante Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué obras te gustan más de él y por qué? Bueno, para mí es un pilar Ribeiro, ¿no? A mí me gusta mucho su diario, La tentación del fracaso, ¿no? Casi 600 Hasta el páginas título, en ¿no? su diario. Claro, y los cuentos completos los he leído, por supuesto, todo. Y he leído toda la obra de Ribeiro, ¿no? Pero el diario es lo que más cala en mí, creo. Yo creo que me ha Lo releo quitado ese siempre. título. Yo quería ese título, te diré, te confesaré. La tentación del fracaso. Sí, pero bueno, ya se me adelantó Ribeiro. Claro, yo no soy cuentista. Entonces, ¿te gusta mucho Ribeiro por estas obras, ¿no? Por lo urbano que ha sido. Aparte de Claro, el Ribeiro, ingenio. aparte de Ribeiro, Bryce, me hablaste de Bryce Echenique. ¿Leíste Un Mundo para Julius? Bueno, claro, yo he leído la obra completa de Bryce, no lo he conocido incluso, he tenido esa suerte. Y Bryce también es el humor, la forma, el lenguaje tan rápido, ¿no? Él maneja una sintaxis diferente que Ribeiro, ¿no? La puntuación, todo es otro mundo, ¿no? ¿Cómo lo conociste a Bryce Echenique? En la Universidad Católica un día fue a dar una conferencia, ¿ve? El derecho me ha proporcionado todo, a mí O sea, has elegido bien. yo creo que sí.
Yo Yo creo siempre que me he cuestionado esto, o sea, ¿qué relación hay entre el derecho y la literatura? Y yo creo que es una situación de equidad, ¿no? Porque con el derecho, ¿qué buscamos? En cierta medida buscamos equidad, y la literatura es lo mismo, porque la literatura es, es como reescribir la propia vida, reconstruirla según lo que nosotros queremos. Si yo veo una injusticia, yo escribo sobre la injusticia, o en la ficción la puedo reparar, y en el derecho, ¿acaso no estamos buscando lo mismo? Entonces hay una relación muy cercana, porque a mí siempre me dicen, oye, ¿tú por qué eres abogado si te gusta la literatura, no? O me dicen, no hay eh, incompatibilidad, pues. claro, no hay incompatibilidad, yo creo. Sí. O sea, tus cuentos son como las obras o las películas de Quentin Tarantino, que buscan que se castigue a los malvados. No digamos así, ¿no? Tampoco, bueno, Tarantino tiene tantos recursos, ¿no? Que no me siento así, ¿no? Sí me gusta mucho sus películas, ¿no? Mi literatura va más para, yo escribo para hallar para acercarme un poco a la condición humana, ¿no? La condición humana es, ¿qué queda de un hombre cuando le quitas todas sus vestiduras, cuando le quitas todo su carácter, su personalidad? Eso que queda ahí desnudo, eso es la condición humana, ¿no? Yo escribo para acercarme un poco a eso. Hay escritores que se han acercado a la condición humana. Víctor Hugo se ha acercado a la condición humana, Balzac se ha acercado, el mismo Vargas Llosa lo ha hecho, ¿no? Yo espero algún día poder siquiera un pedacito raspar de eso, ¿no? Esa es mi ambición. Claro, los dos primeros que has nombrado creo que eran grandes mujeriegos, ¿no? Víctor Hugo, aparte de escribir inmensamente, de acuerdo como lo describe Mario Vargas Llosa en uno de sus libros, de la tentación de lo imposible, utilizando de alguna forma los títulos que usa Cioran, ¿no? La tentación de existir, entre otras. La, Víctor Hugo era uno de los grandes. Pero bueno, vayamos a tus obras, una por una. Me dices que has conocido a Bryce Echenique en una conferencia en Arequipa y que te gusta su literatura y la rapidez y agilidad de su escritura. Ahora, ¿has leído a Charles Bukowski? Claro, también, sí, realismo sucio norteamericano, ¿no? Sí, lo he leído. Quizá no va tanto con lo mío. En Norteamérica lo fascinante son las generaciones, ¿no? En 1920, la generación perdida con Hemingway, Fitzgerald, ¿no? Ya. Erskine Caldwell. Pasa un poco de tiempo, viene la generación Beat, con Allen Allen Ginsberg, Jack Ginsberg, Kerouac. Kerouac, sí, ya. Los Claro, poetas pasa un poco más de malditos. tiempo y viene el realismo sucio, ¿no? Raymond Carver, y ahí se instala Bukowski, Carver. ¿no? De todos el realismo sucio, Bukowski es el que menos me atrae no estaba tan bien el lenguaje, digamos, como Raymond Carver, ¿no? Que es mi escritor norteamericano, digamos, paradigmático, ¿no? Pero sí lo he leído, me gusta mucho, pero no escribo como él. En mi obra no hay tanto desnudismo, no hay pornografía, digamos, ¿no? Ni tanto delirio. Ya. Ahora, comencemos a hablar sobre tus obras. El primer libro de cuentos que escribiste, ¿cómo se titulaba? El que no corre vuela, titula. ¿De qué trata tu obra? Cuéntanos. Bueno, ese libro lo escribí cuando tenía 19 años y son personajes, yo me di cuenta de una cosa pronto, que en Moquegua la literatura se ha quedado estancada en el siglo pasado y a mediados, entonces mis cuentos van mucho por ahí. Yo recreo las calles de Moquegua, ¿no? Son personajes en su mayoría adolescentes, con los problemas que tienen los adolescentes, ¿no? Ernesto Sábato lo dice, ¿no? Los seres que más sufren son los adolescentes, ¿no? Y esto es historias de amor, historias de amigos, ¿no? Es un libro, yo creo que ahora cuando lo pienso, lo veo un libro un poco ligero, ¿no? Felizmente que he madurado bastante en el sentido de mi obra. Pero lo has escrito a los 19 años, es una cosa sorprendente que a esa edad ya hayas escrito una obra como esa. De Ernesto Sábato, no sé si leíste su última obra, era uno de 11 de los hijos, ¿no? Un ¿Te montón de acuerdas? hermanos, o sea, sí. Sí, a mí me impresionó mucho cuando él hablaba cómo su madre los dejaba contagiar de viruela o sarampión de tres en tres.
Y también me Claro, eso impresionó creo que mucho. eso está antes del fin, creo que está eso, ¿no? Antes del fin es su última obra, pues, ¿no? Y cómo Claro, esa es pintaba, su biografía. sí. Me gustó mucho también el saber de que el libro El túnel, nadie se la quería publicar y al final un abogado, amigo suyo, le prestó dinero para que pueda publicarla, ¿no? Es algo Es curioso. tremendo libro. Sí. En tu caso, tú has escrito a los 19 años has sacado esa obra. Y luego, El que no corre vuela, que me parece buen título. Y en 2009 me parece que has publicado esa obra, ¿no? Luego, ¿qué otra obra has publicado? Bueno, publiqué un libro de novelas cortas ¿Ya? titulado Davai Chelo Davai. Se da la curiosidad de que yo sé hablar ruso. No, Entonces, no te creo. ¿Y cómo si sabes hablar ruso? bueno, es que yo pasé una temporada viviendo en Europa, ¿no? Y ahí aprendí, y el libro va sobre esas vivencias que yo tuve, ¿no? Mira, Y por eso el título es en ruso, ¿no? Es Davai Chelo Davai. El editor no quiso cambiar el título porque le pareció interesante y así se quedó. claro, suena algo así como Dubái, pero bueno, es Dubái. En Davai Europa, significa vamos. ¿cuánto tiempo has estado en Europa? Un año estuve. ¿Y en un año ya aprendiste ruso? Bueno, es que es brutal. Bueno, yo vivía en Ucrania y en Ucrania ese saber español no sirve de nada. O sea, o aprendes o estás frito. ¿Y cómo si te fuiste a Rusia, si nos puedes contar? Bueno, yo tenía mi tío, un tío que es como mi papá, vivía ahí en ese entonces y yo me fui a vivir con él porque quería estudiar medicina, ¿no? Y llegué a estudiar medicina un semestre en la facultad de Bagamoles, de ahí, pero tenía esta ambición literaria, yo leía mucho, yo más que un escritor, yo soy un lector, ¿no? Y desde entonces leía tanto que se me iba la vida en la lectura y no en la medicina, por eso cuando regreso aquí al Perú, lo primero que hago es estudiar literatura en la UNSA, y bueno, ya como le he contado, ¿no? Ya, o sea, has pasado por varios, mire, tan joven, ya pasaste por medicina, por literatura y por derecho, y terminaste al final derecho. Has conocido muchas Sí. cosas entonces. Entonces, ¿sabes hablar ruso? ¿Fuiste al Mundial de Rusia? No ha sido antes, eso ha sido en el 2007, 2008. Bueno hubiera sido, ¿no? Claro, Que, pero como que la traductor, al época del menos como Mundial. traductor, pues te hubieras posteado para traductor y ayudar a alguien al Mundial. Bien, entonces Claro. sacaste esta obra, que me parece interesante también. Conociste, te gusta Julio Ramón Ribeiro. Jack Kerouac, ¿qué te parece Jack Kerouac? En el camino. Claro, Jazz Kerouac también para mí es fundamental. Jazz Kerouac adopta la forma del jazz. Me encanta el jazz, yo vivo escuchando jazz y Jazz Kerouac lo que hacía era como que imitar el bebop de Charlie Parker en la literatura, escribir con un ritmo frenético, como un mantra. La primera idea es la buena, decía Ginsberg, ¿no? Y Kerouac decía algo similar sobre la escritura espontánea. Y yo escribo, me gusta escribir también escritura espontánea. Así pienso que exploramos más el inconsciente de nosotros, sin pensar tanto, sin revisar tanto. Ya, está bien. Ahora, ya que te gusta esto de las lecturas, en el Perú hay un cronista muy bueno, es un escritor también, que escribió un libro, Gato Encerrado, donde hay un grupo de historias crónicas respecto al Perú y a diferentes personajes, que se llama Fernando Ampuero. ¿Has leído algo de él, de Fernando Ampuero? Sí, he leído buena parte también de los libros de Ampuero. Un tiempo me gustaba, solo que, como le digo, más mi inclinación es irme hacia a los norteamericanos, que ha sido mi fascinación. De Ampuero sí he leído creo casi todos. Gato Encerrado también leíste. Gato Encerrado no lo leí, pero de los cuentos sí los he leído todos. Ya, se nota que sí eres un gran lectora, no, no, no cabe. ¿Te leíste también a Julio Cortázar con Rayuela? Cla- Cronopios, Claro, de Cronopios, claro. Claro, también he leído los cuentos completos. O sea, Cortázar también tenido mi época cortázariana yo, ¿no? Con Rayuela, con todos los Rayuela. cuentos. Ajá, te ha gustado. ¿Y de todos ellos, prefieres alguno o simplemente te gustan todos?
pucha, es difícil, sería difícil escoger uno, ¿no? A mí me gustan los escritores norteamericanos, como le digo, si tuviera que escoger un escritor, mi escritor favorito podría ser Jorge Eduardo Eyerson, el poeta peruano. Yeltsin, claro, Yeltsin. Eyerson, sí, Ya, él es cuéntanos algo un... de él entonces, a ver, ya que te fascina este autor, cuéntanos algo de él. ¿Qué te gusta de él? ¿Qué obras te gustan de él? El cuerpo de Juliano me parece una novela fascinante. Ellos son con los demás poetas y artistas de la generación del 50, porque él pertenece a la generación del 50, un día se ponen a conversar y se dan cuenta que no existía el arte peruano. Entonces, el arte peruano, ¿en qué se debe basar, según ellos? En una reminiscencia artística importante del Perú. Y, por ejemplo, Eyerson con Fernando de Cislo escogen Paracas, porque Paracas, la cultura Paracas, los artesanos y las personas de Paracas eran los grandes artistas peruanos antiguos. Entonces, me gusta, me fascina esa decisión de ellos. Por ejemplo, Cislo lo adopta en la forma, en el color, ¿no? Reminiscencias de Paracas. Y Claro. Eyerson también, porque el arte tiene que manifestar lo que somos como grupo, como nación. Eso me parece fundamental. Sí. Porque de qué me sirve? Me creo francés, como un francés, es absurdo, ¿no? Entonces, Eyerson es un poeta que vivió toda su vida en Europa, en Italia, pero cuando escribe su novela El cuerpo juliano, tiene la estructura de un quipu, ¿no? Y el tratamiento que hace del lenguaje y la versatilidad que tiene me parece increíble. Ah, muy bien, buen análisis. Claro, Fernando Silo escribió también un último libro, ¿no? Antes de morir, que se llamaba Sí, una pena, se murió. La vida sin dueño, ¿no? La vida siendo años, sí, su biografía. Sí, su biografía, donde cuenta todas estas reuniones que tenía con todos los intelectuales y cómo tenía tanta personalidad, ¿no? Es un tipo que yo creo que, no estoy seguro, no afirmo, ha planeado su propia muerte, ¿eh? Porque haber muerto con su esposa a la misma vez, en algo que en derecho se llama comuriencia. Sabes tú esa parte, ¿no? Que en derecho de sucesiones explica, se explica qué es la comuriencia. Haber muerto de esa forma es como una muerte de cuento, ¿o no te parece? Haberse Sí, casado a claro, los ¿no? 70 años y haberse muerto a los 94 y eso de los 90 estar esperando en qué momento morirse, haber contratado una empresa, no sé si estadounidense o europea, que le permita decidir en qué momento morirse, es como de cuento, ¿no? Y el hecho de que haya utilizado los colores de los pre-incas, de los paracas, para hacer sus abstractos y tener éxito en abstractos en un país donde estaba más lo andino, resaltando con Sabogal, incluso con Ureta, ¿no? Con Ureta, ¿cómo se llama? Núñez Ureta. Es, es de mucho mérito. Pero bueno, entonces te gusta Yeltsin. Tu segundo libro, ¿cómo se titula? Bueno, el segundo es Davai Chelo Davai y ¿Y mi el tercer tercero? libro, y el más, digamos, el más difundido, titula La Casa Amarilla. Ya. Y este Personajes Miserables, Ese es el cuarto libro. ¿por qué ese título? Me suena a las miserias del derecho de Francesco Carneluti y la Casa Amarilla a la Casa Verde de Mario Vargas Llosa, Ujú. por Bueno, decirlo, hermano. el catálogo de personajes es porque yo cuando termino la carrera, Uh-huh. usted sabe, los trámites burocráticos para graduarse eran pues engorrosos, ¿no? Y yo ya había terminado de escribir La Casa Amarilla precisamente y me hallé una distensión completa. O sea, prácticamente no hacía nada, pues esperaba trámites por un lado, ya no quería escribir más, estaba harto. Y bueno, me puse a observar a mis vecinos, ¿no? Yo vivía en un edificio y me di cuenta que mis vecinos tampoco hacían nada. O sea, a mí me desesperaba completamente esa inacción. No tenía tiempo todavía no había conseguido un trabajo y tal, y mis vecinos no hacían nada. Y yo, ¿cómo alguien puede soportar esa inacción? Deben ser unos miserables, dije. Y entonces me puse como que en un ejercicio boyerista a espiarlos, ¿no? A ver qué hacían, cómo pueden soportar, porque yo me desesperaba en esa inacción. Y es que me doy cuenta de que mis vecinos eran un poco extraños, Ya. eran burgueses venidos a menos y tenían lo suficiente dinero para no laborar, ¿no? Vivían así de rentas, yo no sé de qué vivían, pero
podían estar en la calle a diferentes horas y no los veía con obligaciones, ¿no? Entonces de ahí yo hice como un catálogo, porque los voy enumerando los personajes. Y de ahí me invento, o de lo que he visto, desarrollo una historia de cada uno. Es un libro objeto en realidad, porque en realidad no es un libro, es un catálogo. Claro, entonces hay que tener cuidado de no estar muy cerca tuyo porque nos puedes estar describiendo. Bueno, claro, pero entonces no has leído a Cioran y sus obras que dicen, solo ver pasar este momento, este instante ya es demasiado, algo así, ¿no? Lo dice. O sea, el hecho de solo existir y de pasar a ver cada segundo es ya mucho para él, ¿no? Pero bueno, entonces escribiste este catálogo y luego el otro libro, háblanos del otro libro, por favor. Bueno, La Casa María, ¿no? Ese libro es mi biografía literaria. Los personajes van en... Es que yo veo el cuento, los libros de cuentos como libros orgánicos. Hay compilaciones de cuentos, donde los cuentos uno no tiene nada que ver con otro, pero a mí me gustan los libros de cuentos orgánicos, donde los cuentos interactúan entre sí como si fuera una novela, digamos, ¿no? Así Entonces, en mi como libro los La que Casa... usaba, como lo que usaba Miguel de Unamuno en Niebla, donde el personaje se pelea con el autor que ha creado, ¿o no? No, ¿Leíste Niebla? no. Sí lo he leído, pero no va así. Ya, No va no va. así. Son cuentos independientes donde el personaje es el mismo, digamos, ¿no? Ya. ¿Qué Y en este tratas soy yo. allí? Claro, ¿y qué Es, puntos tratas allí exactamente? es mi biografía literaria, desde que los personajes primero son niños, después son pubescentes, adolescentes, adultos, el derecho, la literatura, todo está, los momentos más importantes que me ha tocado vivir. O sea, Y eres tú. soy yo, claro. Yo no sé por qué, pero el libro tuvo bastante aceptación, ya está en la tercera edición. No te creo. ¿Cómo has logrado eso? ¿Qué editorial te ha publicado? ¿Cómo has hecho para hacer propaganda? ¿A dónde has recurrido? Dime. Bueno, las cosas felizmente se van dando solas, ¿no? Yo me muevo en un circuito de editoriales independientes, ¿no? Y las tres ediciones simplemente se agota el tiraje, en vez de reimprimir, lo vuelven a editar porque se incluyen más cuentos, ¿no? Y así va. Ah, o sea que tu literatura y tus cuentos son realmente buenos. Te felicito, eso es algo que no logra cualquiera. Tanta gente que quiere publicar o que lo lean y no logra eso. Te felicito. Ahora, ¿tienes algún otro libro creando en creación? Sí, está precisamente en edición en este momento mi libro La vida de verdad. La vida Donde de verdad. precisamente sí, ahí es con dentro al derecho, ¿no? Tengo cuentos jurídicos Ya. y ya está un poco de mi formación, ya lo que ha venido después, ¿no? De estudiar, ¿no? Ya con la vida laboral, las cosas que he visto, ¿no? A mí me gusta litigar, ¿no? Aparte de mi trabajo, ¿no? Me gusta litigar, siempre he litigado, desde el curso de bachiller, ¿no? Entonces, en eso, los casos particulares son una fuente inagotable de historias porque uno va aprendiendo Claro, las miserias de los... es cierto, eso es cierto. En derecho, ¿qué autores te gustan? ¿Qué abogados te gustan? Te voy dando nombres mejor, a ver, para que me cuentes. Seguramente los conoces a todos. Fernando de Traseñí Granda, ¿qué te parece? Sí, Fernando Trasegni, claro, ¿no? Con Siraco Urtecho, ¿no? Sí, sí, también Juan Carlos me contaba precisamente muchas anécdotas de él, su amigo, ¿no? Pero se peleó últimamente por casos que no tengo muy claro con Ah, Fernando bueno, no me Traseñí. contaba eso. Fernando Traseñí, Juan Carlos Valdivia Cano, que es un filósofo arequipeño que estudió Derecho y según uno de sus escritos, estudió Derecho porque había leído un artículo sobre cine que había escrito Fernando de Traseñí. Entonces, allí fue que ingresó, según lo que él escribe, Juan Carlos Valdivia Cano a estudiar Derecho y se hizo abogado. Pero lo que yo sé es que Juan Carlos Valdivia Cano nunca ha querido litigar o no ha podido litigar, no sé. Pero sí escribía, se hizo amigo de Fernando de Traseñí y cuando escribió su libro El Estado no soy yo, como haciendo una contradicción al Rey Sol, ¿no? Que tú sabes,
Entonces escribió un pequeño libro medio cuadrado, digo cuadrado por la forma, no por lo escrito, ¿no? Porque no era rectangular como todos los libros que conocemos, que se llama El Estado no soy yo. Le pidió a Fernando Traseñí que le hiciera un prólogo o una introducción, un prólogo. Y Fernando Traseñí, no sé por qué, no le pudo hacer un prólogo y así es que lo imprimió Juan Carlos sin ese prólogo, pero Traseñí después hizo un pequeño comentario en un periódico, creo que El Comercio, si es que no me equivoco, pero en un periódico salió y cuando salió, Juan Carlos estaba muy feliz, así es que arrancó, sacó fotocopias de esa parte del comentario que hizo Traseñí sobre el libro El Estado no soy yo, y cada vez que regalaba su libro El Estado no soy yo, le ponía, le agregaba ahí al ladito esa copia de Fernando Traseñís. ¿Te imaginas tú? Se colgaba. Y en ese texto, Traseñí decía que Juan Carlos tenía hálitos nietzscheanos, ¿no? Entonces, ¿qué más sabes de Fernando Traseñí? Bueno, sé anécdotas sueltas, pero creo que no sería el lugar, ¿no? Para comentarlas, con él Pero ausente. coméntalas nomás, coméntalas. Si son digeribles y cortas, coméntalas. No hay... Nunca, nunca me voy a olvidar cuando me cuenta Juan Carlos que Fernando de Traceñí estaba en Nueva York y Allen Ginsberg estaba firmando libros, No te creo, ¿ya? ya. Y entonces Fernando de Traceñí lo ve a Allen Ginsberg y Claro, se pues. compra un libro y se va ahí y se salta la cola, pues, porque tenía que ir al aeropuerto. Se salta la cola y se va adelante, había una colaza, ¿no? Y Allen Ginsberg lo agarra, se para de la mesa y lo lleva hasta la calle, ¿no? A Fernando de Traceñís. O sea, No te creo. por más que esconde y tiene títulos nobiliarios, no deja de ser peruano, ¿no? Y es curioso porque Traseñí es un tipo muy correcto, muy amable, muy formal, ¿no? El hecho de Sí. haberse saltado la cola debe haber sido una cosa que ha sido, ¿no? Y otra anécdota, muy buena anécdota. Creo que él ya dejó de ser conde porque se lo ha dejado para sus hijos, me parece. Ah, no sabía. Yo le hice una entrevista, pero Ah, en su casa. Y él me contó de que había tenido esos títulos porque su padre le pidió. Sus padres le pidieron porque les había costado todo el trámite y él no estaba muy interesado en tener esos títulos, ¿no? Sin embargo, por complacer a sus padres, hizo todo el trámite. Bueno, al margen de eso, ah. para dejarlo un poquito bien también, porque ya lo dejaste un poquito en chiste. Otra anécdota, Bueno, creo que esa es la última que me acuerdo. ya bueno. Entonces sigamos con otro autor. ¿Has conocido a Marcial Rubio Correa? Solo si es que lo has conocido si quieres hablar algo, ¿no? No te preocupes. Bueno, personalmente no lo he conocido, pero sí he leído cosas, bastantes cosas de él, ¿no? En filosofía del derecho, sí, en procesal, sí. En filosofía, Marcial Rubio Correa, Introducción al Derecho. Bueno, sí lo he leído en textos sueltos, ¿no? Libros completos quizá no lo he leído, pero sí he leído en textos completos. O mejor, ¿qué autores, qué abogados, juristas has leído o te gustan? De diferente derecho, pues, ¿no? Derecho penal, civil, laboral, tributario, no sé. Decide tú y Mm, coméntanos al respecto. un profesor mío, a ver, que tiene bastantes libros publicados y que yo lo respeto muchísimo es el doctor Julio Armaza, ¿no? Julio Armaza, Mi el, profesor de Derecho Penal. el Él hermano, también, sigue comentando. sí, él tiene bastantes libros, ¿no? Y él, un hombre muy, muy culto. Sí, él le leído bastantes cosas, ¿no? Otro abogado que es verdaderamente interesante y creo que a usted le interesaría también conocerlo, es el doctor Yuri Vázquez. Ya, ¿por Yuri qué me Vázquez, interesaría a mí conocerlo? Creo que ya me has por, catalogado ya en algo, me has encajonado en por- una especie de sujeto, individuo. ¿Por qué? no, creo que le gustaría conocerlo en la medida que me ha conocido a mí, porque Yuri Vázquez es un abogado arequipeño, él es Premio Nacional de Literatura y él tiene Ah, su estudio jurídico. Y él es el único arequipeño que lo ha ganado en narrativa.
Ah, qué Y yo interesante. hice mis prácticas con él, ¿no? Y él es un hombre muy apocado, digamos, ¿no? Pero es un gran escritor, es uno de los mejores escritores del Perú, Viri Vázquez, y Mm, sí, vive más o menos en el anonimato porque es un hombre tímido, ¿no? Pero conociéndolo uno se da cuenta que es una verdadera pues, enciclopedia, especialista en derecho penal. Yo con él miraba cada caso, ¿no? En su estudio, muy interesante él. ya, es una buena referencia. Julio Armaza, más bien, me parece que es el hermano del juez superior en Tacna, Jorge Armaza Galdos, ¿no? Claro, sí. Son hermanos que son muy intelectuales, muy leídos, muy cultos, ¿no? Que han escrito varios libros. Jorge Armaza Galdos ha escrito un libro sobre derecho civil, todo un comentario al Código Civil, si es que mal no me acuerdo. Otro personaje del derecho que tú digas para no mencionarte yo. Bueno, no me vienen a la mente ahorita, ¿no? Y más, voy Más de leyendo, literatura, más de literatura. voy, voy leyendo cosas sueltas según mi necesidad, no voy leyendo libros completos de derecho, ¿no? Ya. Y sobre poesía, ¿te gusta la poesía? Claro, sí, sí, divido bastante mi tiempo en la poesía peruana me gusta mucho. Ya, la poesía. Blanca Varela, ¿has leído algo? ¿Te gusta algo? ¿O otro personaje? Claro, sí, Blanca Varela, ¿no? Ex esposa de Cislo, ¿no? Sí, sí. Claro, Blanca Varela sí he leído bastantes cosas. Casi todos los poetas peruanos me gustan mucho, así como son como Luis Hernández, Blanca Varela, ¿no? Eh, Como José Watanabe, ¿no? Martín Adán. Martín Adán en una entrevista dice que él no se gradúa pues de abogado porque dice que el lenguaje forense le parecía horroroso. Y para un poeta tan refinado y que manejaba también la palabra, yo a veces me siento igual, ¿no? Porque yo hago informes, hago resoluciones y esas son las muletillas que me pone el derecho. Siempre pienso en Martín Adán y lo que decía del lenguaje horroroso, que es el jurídico. Y yo más bien te contaré a ciencia cierta que siempre he escuchado de los literatos, siempre ha habido una especie de lucha, ¿no? Entre los que escriben literatura, les gusta la literatura, o les gusta la filosofía y los que hacen derecho. Y es como una especie de contradicción o guerra entre ellos. Yo no creo mucho eso, ¿ah? Porque el lenguaje jurídico, que muchos lo han encasillado en que es un horrible lenguaje, como lo que ha dicho Martín, entonces ha hecho que la gente realmente crea eso, incluso los escritores, ¿no? Que el lenguaje jurídico es lo más horrible que existe. Sin embargo, la palabra libertad, la palabra proceso, la palabra inocente, la palabra culpable, la palabra proporcionalidad, cualquier palabra de lenguaje jurídico es todo un mundo, es como miles de cuentos allí, ¿no? O sea, yo creo que ahí, desde mi perspectiva, le hemos dado mucha cabida a una moda o una concepción de que el lenguaje jurídico es horrible, ¿no? Y entonces nos escandalizamos y todas las muletillas, es cierto, tiene muchas cosas horribles, pero tiene muchas cosas también fantásticas y yo creo que ya es hora, me parece desde mi perspectiva, de que hay que reactivar el cariño por las palabras y el lenguaje de los de forense o de los abogados, ¿no? Y yo estoy en desacuerdo con esa frase que dice Marty, solo en forma pues amena, ¿no? Sin agraviar. Bien, entonces te gustan estos personajes. Y en el lado de la pintura, ¿te gusta también la pintura? Sí, he tenido oportunidad también, ¿no? De apreciar bastante. Mi libro La Casa Amarilla tiene ese título precisamente por una pintura de Van Gogh. ¿No? Ya, Tiene Vincent una Van pintura Gogh. muy bonita que se llama La Casa Amarilla, ¿no? Ya, claro. ¿Tú leíste la obra Las cartas a Teo de Van Claro, Gogh? claro, sí. Sí, me parece, Van Gogh ya lo sabía todo, ¿no? Es como Kafka. Kafka en sus diarios uno lo lee y dice, Kafka ya lo sabía todo, ¿no? Van Gogh Claro, ya al menos se imaginaba todo, quizás no lo sabía, pero se imaginaba, ¿no? Esas cartas son el derrotero de la pintura moderna. claro, las cartas, yo cuando lo leí realmente me pareció ahí psicología, filosofía, derecho, arte, todo, ¿ah? Porque tenía una meticulosidad y manejaba muy bien las ideas, Van Gogh, que yo creo que lo que ha ayudado a que su gran obra sea gran obra, inmortal, es esas cartas, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, Van Gogh.
Van Gogh, que todo el mundo sabe la historia de la oreja, entre otras cosas. Otro personaje que te guste, otro pintor que te guste. Picasso, por ejemplo, ¿no? Ya, Picasso pasó por todos los estilos pictóricos, los colores, ¿no? Hasta el cubismo, tanta creatividad, ¿no? La vida también disipada que tuvo, ¿no? Llama mucho la atención. ya está. Entonces, te gusta también Picasso. Volvamos a tu historia. Llegaste, estudiaste Moquegua, estudiaste, te fuiste a Rusia, volviste al Perú y te fuiste a la Universidad Arequipa, te fuiste a Arequipa, estudiaste en la UNSA literatura, estudiaste Derecho, escribiste 5 cuentos, ganaste algunos premios. ¿Cómo fue que participaste y ganaste estos premios? Cuéntanos, por favor. Bueno, mi libro, la Casa Amarilla, ganó un concurso de libros, ¿no? Bueno, participaba todo el libro, no solo un cuento, ¿no? Y tuve la suerte de ganar este premio y creo que eso le dio un poquito de impulso también al libro. Ya. ¿Tú vives en Arequipa o en Moquegua? No, yo vivo en Moquegua. Regresaste, ¿por qué regresaste a Moquegua si ya habías conocido Rus, ya habías conocido Arequipa, que siempre se considera como una especie de un país? ¿Por qué regresaste a Bueno, Moquegua? los moqueguanos viven en Moquegua, creo. Ya. Acá a todos nos encanta Moquegua. Es bonito Moquegua, tiene el clima más sano y saludable que tenga todo el país, según tengo entendido, ¿no? La palta es realmente también un emblema y el pan de torata es otro placer y delirio, ¿no? Hasta su pisco, el pisco biondi, no, no estamos negando eso, y la historia de sus ficus, etcétera. Pero aparte de eso, ¿por qué decidiste regresar a Moquegua? ¿Y piensas quedarte siempre en Moquegua? Que me parece una estupenda idea, ¿no? Bueno, la cercanía con mis padres, ¿no? Ellos viven aquí. Y aparte que me interesaba eh, desarrollarme profesionalmente aquí en Moquegua, pensé que lo podía hacer bien y no me va mal, ¿no? Me gusta mucho la historia de esta ciudad. Tengo la Ya, suerte de yo pertenezco al Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Cultura me encargo mucho de este tema de la protección del patrimonio cultural y la difusión, ¿no? Y me parece que si doy tanto esfuerzo, lo hago por el lugar que más quiero, ¿no? Y Moquegua ha estado un poquito atrasada, digamos, culturalmente, ¿no? Entonces se hacen esfuerzos de todo tipo para que tenga el nivel, ¿no? De otras ciudades como Arequipa, como Tacna, y yo creo que se está logrando. ya. ¿Sabes la historia de la pileta de Moquegua? Sí, justo el director mi jefe ha publicado un libro sobre la pileta, ¿no? Actualmente están en una remodelación, la están conservando, ¿no? La están tratando, la pileta. Ya, pero ¿qué fue? ¿Fue cierto de que era o no era de Eiffel? ¿En qué quedó esa investigación? Bueno, era Eiffel, como sucede en la actualidad, tenía empresas subsidiarias, ¿no? O sea, empresas aparte. Una de esas empresas es la que la hace, ¿no? No digamos, no la diseñó él mismo, pero le hizo una empresa que pertenecía a él, ¿no? Ya, Y precisamente la familia de Mercedes Cabello Carbonera es la que compra la pileta y la dona, ¿no? Primera novelista del Perú, Mercedes Cabello. claro, claro, sí tengo la historia de ella y la historia más trágica de ella también. Ya. Y sobre los ficus de la Plaza de Armas, ¿qué te parece esa historia? Justo, ya no hay ficus. Por eso, Como por están eso. remodelando la plaza, los han sacado, los ficus, ¿no? Ya, pero los han sacado no por Un remodelación, verdadero sino por un problema, una enfermedad, me parece. Para un problema fitosanitario, ¿no? O sea, es que los árboles, como las personas tienen un tiempo de vida y ya lo habían cumplido largamente, esos árboles se sembraron en 1880 y tantos, más o menos, si sacamos más de 140 años, ¿no? Y ya tenían que salir, ¿no? Parece. Una pena porque la sombra de la plaza, ¿no? Claro, claro, Ya no está. realmente. Aparte de esa historia de Torata, ¿tienes alguna otra historia de Samegua, de Omate, de Ubinas, de, no sé, de algún otro lugar de Moquegua? ¿Conoces alguna otra historia que nos puedes Uy, relatar?
Bueno, sé muchas, ¿no? Ahorita a mí una historia que me llama mucho la atención y me mantiene en vilo es la historia del volcán Huayna Putina, ¿no? El ¿Ya? volcán Huayna Putina, la erupción más grande de América, la segunda erupción más grande de la historia. Yo he ido al sitio a conocer el volcán y en serio que es fascinante, ¿no? Se encuentran todos los estratos geológicos en el sitio. No hay un lugar donde no haya ceniza en kilómetros a la redonda, ¿no? Y ese probablemente la erupción de Huayna sea el hecho histórico más grande que ha sucedido y que va a suceder aquí en Moquegua. Muy bien. ¿Estuviste tú en fuiste algún a Ubinas por casualidad? No, a Ubinas no he ido a Volcán Huayna que queda en Quinstaquillas, o Mate, ¿no? Ya, a otro monumento arqueológico de Moquegua, el Cerro Baúl, por Ah, ejemplo. claro, ¿no? Como le digo, yo me encargo precisamente de la producción de patrimonio, ¿no? Y creo que conozco todos los sitios arqueológicos, yo de Moquegua. El Cerro Baúl ahorita están haciendo una puesta en valor del Cerro Baúl. Están reconstruyendo incluso partes de las cosas que no están y el Cerro Baúl es un lugar pues enigmático, ¿no? Ahí, aquí en Moquegua sucede algo muy particular, que hay una confluencia de culturas. La cultura original es la cultura huaracane. Y entonces vienen colonos yaguanaco y colonos huari en busca de tierras más bajas. Y sucede algo que no sucede en muchos lugares, que hay una culturización, ¿no? Porque los tiahuanaco con los huari y los guaracanes vivían tranquilos. Cuando se desentierran las momias, se hacen en el 90, se desentierran 1000 momias, miles, son como 10.000 momias que se desentierran y no había contusiones ni heridas traumáticas en las muertes. Eso quiere decir que no había guerra. Entonces, ¿cómo explicamos que dos imperios vivían juntos sin hacerse daño? Porque vivían muy cerca. En Cerro Trapiche vivían los Wari y en Cerro Chenique vivían los Tehuanaco. Y en Yaguay vivían los Guaracanes. Yo les cuento los nombres, pero en sí son lugares cercanos. Y en Cerro Baúl se encuentran precisamente elementos de las tres culturas, o sea, era el santuario donde accedían las tres, ¿no? Hay una tesis de una chica alemana, que es, bueno, una doctora, que es Ulrich Bring, que de 600 páginas sobre este tema de antropología, ¿no? Sobre la confluencia de las culturas. Y esas cosas me parecen muy importantes. Ya, muy bien. Ahora, tu segundo apellido es Araujo. ¿De dónde proviene este apellido? ¿Tiene algo que ver con el jugador Araujo? Ah, bueno, la verdad que no sé, de mi madre, ¿no? Mi madre de Lima. Ya, ¿eres jugador? ¿Tú te gusta el fútbol, el básquet? Ah, no, 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 solo eso todavía no he llegado. No eres deportista. Me gusta manejar bicicleta, ¿no? Pero digamos que el fútbol, deportes colectivos, no. ¿Por qué? Qué raro. Una persona joven no le gusta el fútbol, el básquet. Bueno, a mí tampoco me gusta ver el fútbol, ¿no? Jugar no puedo Bueno, jugarlo porque soy malo jugando, pero en tu caso, me gusta el trekking, ¿no? Me gusta hacer mucho trekking y me gusta el ciclismo. ya, bueno, está bien por allí. Bien, Giovanni Berletti Araujo, ha sido un gusto conversar contigo. Nos has dado unas referencias breves, pero muy interesantes respecto a tu vida y a lo que estás haciendo y nos hemos dado una idea de que no solo vas en buen camino, sino que tienes mucho talento. Te agradecemos por esta pequeña y breve entrevista y por todo lo que nos has manifestado y se nota que vas a tener más éxito de lo que tú mismo piensas. Gracias Gracias, y doctor. palabras últimas para despedirte. ¿Cómo quisieras que te recuerden en este video? Si es que alguna vez alguien lo ve, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, le agradezco, doctor, el espacio, me gustaría que me recuerden, ¿no? Por el trabajo cultural que se hace aquí en Muquegua, ¿no? Que es ahorita lo que más me tiene en vilo. Ok. Giovanni, un gusto otra vez conversar contigo y muchas gracias nuevamente y te auguro muchos éxitos. Hasta luego. Gracias, doctor, un gusto. Hasta luego, doctor.